Ya las conocíamos, ¿no? Y yo tengo que mostrar mi gran satisfacción, porque los grandes proyectos de Vigo están todos recogidos en los presupuestos generales del Estado. En Vigo había 4 grandes temas pendientes. Uno era el agua, otro era el AVE directo Vigo-Ourense por Cerdedo a Madrid, el otro la salida sur y el otro la A52, la salida en túnel a Porriño. Pues los 4 los tenemos en marcha. La resolución de los 4 está en marcha. En el presupuesto aparece el AVE Vigo-Ourense por Cerdedo, que como sabemos entra en su 3er año de estudio hidrogeológico y ya tenemos luz verde porque ya sabemos que va a ser positivo. En los presupuestos generales del Estado está la salida sur ferroviaria Vigo-Portugal en el estudio de alternativas, que es el principio para iniciar la gran obra del túnel de salida sur. Y en los presupuestos está la A52, tramo Vigo-Porriño en túnel, que está también en el estudio inicial. Y debo decir algo, es que sin los estudios iniciales no se hacen las obras, Alguien decía, están en el estudio inicial. Claro, están en el estudio inicial porque no los inició Rajoy en el año 13. Si las iniciara Rajoy en el año 13 estábamos en obra. Pero alguna, recordar Ourense-Cerdedo que la paró. El tren de alta velocidad Vigo directo a Madrid por Cerdedo lo paró el gobierno del Partido Popular. Y ahora se está retomando. Por tanto, los 3 grandes temas que tenían que estar en presupuestos del Estado están los 3. Y además, acabamos de poner la primera piedra de una potabilizadora, casi 25 millones de euros, para que Vigo siga teniendo el agua de más calidad de España. Es agua mineral que sale por el grifo, vamos a decirlo coloquialmente, ¿verdad? Pero vuelvo a los presupuestos. Claramente, en el texto del presupuesto, la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria continuará en el 2022 los estudios relativos a la conexión Vigo-Frontera Portuguesa, la salida sur, y la conexión Vigo-Ourense por Cerdedo, tren de alta velocidad directo de Vigo a Madrid. Pero también está en los presupuestos la Biblioteca del Estado. 50.000 euros, preparación de la licitación del proyecto para la ejecución de las obras de la nueva sede de la Biblioteca del Estado en Vigo. Debo decir que esto es lo que me dijo hace 3 días el ministro Iceta, Miquel, me reuní con él y me garantizó que la Biblioteca del Estado seguía en los presupuestos. Pero debo recordar que quien no quiere y se opone a la Biblioteca del Estado en Vigo es Feijóo y la Xunta de Galicia. Y le siguen diciendo al ministro de Cultura que no haga una biblioteca del Estado en la ciudad de Vigo. La primera ciudad de Galicia, 300.000 habitantes, y la Xunta y el presidente de la Xunta no quiere que el Estado gaste 17 millones de euros en hacer una biblioteca en Vigo. ¿Y por qué Vigo no y Santiago sí? ¿Y por qué Vigo no y Coruña sí? ¿Y por qué Vigo no y Ourense sí? ¿Y por qué Vigo no y Lugo y Coruña sí? Somos la primera ciudad de Galicia y la única que no tiene biblioteca del Estado. Y la vamos a tener, le pese a Feijóo o no le pese a Feijóo. Yo creo que es inédito, insólito. Un presidente de una comunidad que no quiere que su primera ciudad tenga una biblioteca del Estado. A mí se me escapa esto. Y le están presionando al ministro de Cultura. Afortunadamente, no hay quien pare esa biblioteca. También está en los presupuestos el corredor noroeste, renovación Vigo-Redondela-Ourense, que como sabéis es el corredor de mercancías. Ya no hay prácticamente viajeros en esa línea, los viajeros ya van desde la estación de Urzaiz y por la salida a Pontevedra y siguen sin parar en Santiago y sin entrar en Santiago directo a Madrid, pero está el corredor de mercancías tan importante para las mercancías y para la ciudad de Vigo. Bueno, adicionalmente, grandes inversiones de zona franca, que yo presido, 39 millones de euros, duplicamos el presupuesto del año 2021, que era de 16 millones. Y algunas obras deben ser destacadas, ¿no? Para la panificadora, está aquí a nuestras espaldas, aquí está,
5.400.000 euros. Vamos a rehacer la panificadora y la va a costear en su totalidad Zona Franca. Bueno, adicionalmente vamos a hacer la ampliación del parque tecnológico de Valladares con 2.200.000 euros desde Zona Franca y después un número singular de obras. Y sabéis además que estamos involucrados desde Zona Franca en el PERTE del automóvil eléctrico y conectado, estamos en el PERTE de hidrógeno verde y estamos en el PERTE de lanzar el proceso de una fábrica de baterías. Y por tanto, desde Vigo ambicionamos todo. Todo. Algo más está también, está a pagar el resto que queda de Murallas do Castro, que ya está pagado, pero lleva 56.000 euros, también lo pagó íntegramente el Gobierno de España. El Instituto de Investigaciones Marinas, iniciar la obra en la ETEA. Y algo significativo y que yo quiero resaltar, el Gobierno de España acaba de ampliar su aportación al Museo Marco de 35.000 a 50.000 euros. La aumenta el 40%. El Gobierno de España aumenta un 40% su asignación al Museo de Arte Moderno de Vigo, al Marco. Esto es muy significativo, porque en este momento el Marco es el museo de arte contemporáneo más importante de Galicia. De largo, el más importante, el de más éxito, el de mejores exposiciones y el que el ámbito especializado sitúa como el mejor que hay en Galicia. Bueno, pues confío que la Xunta aumente su aportación un 40% también, porque si el Estado aumenta la aportación, y en este momento sabéis que en torno al 75% del Museo Marco lo paga el Ayuntamiento de Vigo, pues la Xunta tiene que ampliar un 40%, como el Gobierno de España, su aportación al Museo Marco.